Hola, muy buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara, Borja, después de este primer monumento que hemos vivido y bueno, la verdad que no ha dejado indiferente a nadie. La clasiquísima Duarte nos ha dado, pues seguramente, yo te digo que va a estar en el top 3 de carreras del año seguro, Sí, y sí. top 1 ya va a haber que, vamos a ver que hay más, ¿eh? Sí, la verdad que ha sido una carrera muy bonita de ver, ese final, Borja, y bueno, y esa victoria, ¿no?, que se llevó finalmente Don Mathieu van der Poel. Correcto, Duarte, un Mathieu que consiguió ganar al todopoderoso Pogačar, le dio de su propia medicina con un sprint final muy potente y aguantándole en las subidas y haciendo historia, siendo el primer corredor desde Óscar Freire que repite victoria. Ojito, ¿eh? Y antes de todo eso, Borja, vamos con esas últimas noticias. Y entre las últimas noticias, Borja, tenemos Pogačar, que claro, no gana aquí, tiene sed de victoria y dice, pues me voy a los pedruscos, ¿no? Claro, dice, ¿por qué no? O sea, no gano en San Remo, me quedan 2 monumentos, pues voy a ganar el otro, porque se me acumula el trabajo. Así que, por primera vez, Borja parece que va a correr esa París-Roubaix, ¿no? Sí, ya hubo un vídeo hace como un mes que dijo, no, fui a reconocer tramos, pero de turista. No, este señor no hace nada de turista. No. Y ya se empezó a rumorear, había gente que decía que como había perdido San Remo, que no iba a ir a Roubaix. O sea, como que si ganaba San Remo era como para cerrar ya a las 5, iba. Sí. Pero a este señor le da igual todo. Y este señor dice, a mí me ha ganado Mathieu van der Poel, en mi terreno, se va a enterar en su terreno de quién es. Ojito, ojito, porque va a venir eso, va a venir con todas las armas. Y yo creo que va a ser también una carrera muy bonita. Veremos. Sí, es verdad que le puede pasar un poco como ahora en San Remo. Es que en Roubaix no... Flandes es más duro. Flandes las colinas son más duras. Sí, que Roubaix lo va a tener más difícil. Más a pisonar. Sí. Puede haber... Y es más pinchazos, hay más problemas. Pero bueno, oye, también te digo que si quieres ganarla, tienes que ir, pues como en San Remo, que lleva yendo 4 años. Tienes que correr. Claro, tienes que ir alguna vez. O sea, porque tienes que ver los recorridos, qué pasa, por dónde ir a alta velocidad. O sea, que tiene sentido que empieces a ir. Porque además sí que creo que eso lo decían mucho. Y dicen, no, puede ganar. No, hay que aprovechar. Cuando estés en tu prime, va a chupar todas las carreras. Lo que hicimos el año pasado, que tenía que haber ido a la vuelta. Sí. Porque tienes que aprovechar. Tienes que aprovechar tu prime, tu momento. Además, se ve, ¿no?, que en este momento es que es el mejor, ¿no? Sí, es imbatible. Casi. Vamos, ha ganado Mathieu, pero prácticamente imbatible. Y pasamos a ese resumen semanal, Borja, y tenemos que comenzar con esa carrera, ese monumento, la Milán-San Remo. Duarte, una carrera que para nosotros ha sido la mejor, para nosotros y para todo el mundo, para cualquier persona que ve ciclismo, aunque la gente que no vaya a ciclismo también lo diría, ¿no? La mejor edición en los últimos años, ni recordamos una edición tan buena. Tuvo de todo porque hubo lluvia al principio de la carrera, empezó siendo una carrera con lluvia que, hombre, a ver, siempre genera dureza, siempre desgasta más. Y eso sí, que había peligro de que el Turquino, la bajada, estuviera mojada. No lo estaba bastante seca, con lo cual, pues tampoco la lluvia le dio esa dureza, pero sin quitarle el espectáculo de decir, oye, que se cayera algún favorito ni nada, ¿no? Después del descenso del Turchino, Borja, el sol se abrió paso y comenzó una carrera nueva. Llegaba ese tramo de los Capos en los que, bueno, no pasó nada interesante, se empezó a marcar un poco el ritmo, sobre todo ya en ese tramo final, camino a Cipresa, donde el UAE comandó, ¿no? Sí, nada más girar hacia la Cipresa se produjo una pequeña caída que cortó el pelotón un poco y eso desordenó un poco al UAE. Por ejemplo, Del Toro no pudo llegar a tirar. Sí. Pero entró Wellens, macho, como una locomotora. Que de hecho, luego entró Narváez, que Narváez tuvo que entrar sprintando. O sea, Narváez no era capaz de llegar a cabeza. Llegó, metió un estacazo de 500 metros a todo lo que tenía y luego ya salió Don Tadej Pogačar, Borja, en Cipresa, como veníamos diciendo la semana pasada. Intentó, hay varios ataques, intentó eso, quedarse solo. No pudo, le siguió Mathieu van der Poel, Filippo Ganna y un Romain Grégoire también en ese Sí, lo que Romain pobre, llegó, le explotaron, macho. Sí. Intentó aguantar y tal, pero que además tú ves las rampas y es llano. Porque tú ves dónde ataca, no es una rampa, no, es que es llano. Y el tío a fuego con una potencia soltó, por increíble. ejemplo, a Ganna. Que Ganna es un tío que en el llano es potente y le soltó, es que no pudo más. Y Mathieu, porque tiene mucha clase. Sí. Mathieu tiene mucha clase y sabía que tenía que aguantar, pero bueno, es lo que dijimos. O sea, lo dijimos ya el año pasado. Nosotros ya el año pasado abogábamos por ataque en Cipresa. Sí. Y está claro que es el único camino que tiene. Y luego vino ya el Pollo, donde volvió a intentarlo Pogačar. Ahí ya sí que Ganna se quedó. Mathieu consiguió mantenerse.
Y luego, pues bueno, en la bajada es cierto que Filippo Ganna tiró un poco de su clase y consiguió volver a alcanzar a estos dos. Se decidió, Borja, en ese sprint final donde Mathieu iba adelante, Sí. él comandó, él lanzó el ataque y nadie, hay que decirlo, nadie pudo con él. Ahí No se acercó en ningún momento No. ni Ganna ni Pogačar. No, ahí hubo, hombre, primero en el podio hubo un momento que Pogačar parecía que soltaba a Mathieu, pero se encontró con una de las curvas y claro, tuvo que frenar y Mathieu le volvió a coger. Luego Mathieu le hizo ataque de clase. Sí, que para... Te ataco al final para decir, oye, a mí no me dejas. Sí, o sea, estoy aquí. Yo soy igual de bueno que tú. Y es cierto que luego se provocó una situación ahí cuando llegó Ganna, cuando llegó a los dos fue justo la curva. Entonces, lógicamente, si tú llegas de atrás, tu estrategia tiene que ser como la de Tom Dumoulin en el Mundial de Valverde. Sí, quedarte atrás. Tú de la que llegas... No, lanzar el atacas, ataque. atacas, Sí, lanzar un ataque. atacas. Sí. De la que llegas, atacas. Pero claro, como fue justo en la curva, no pudo atacar. Y en el sprint, Pogačar estuvo poco listo, porque dejó ahí un metro a Mathieu. Sí. Que... Sí, la verdad que no fue un muy buen sprint por parte de Pogačar, que bueno, que al final, pues eso, lo vimos que incluso quedó en esa tercera posición. Segundo, Filippo Ganna y ese victorioso Mathieu Van Der Poel. Sí, que yo creo que hubiera ganado igual, ¿eh? O sea, aunque Pogačar hubiera hecho bien, pero creo que le dejaron... Ganna venía tostadísimo, o sea, Ganna no podía ganar a Mathieu. Y Pogačar, por no cogerle rueda o no lanzar el sprint, creo que perdió un poco de opciones. Si hubiera estado más apretado, pero bueno, así... Mathieu demostrando que en este tipo de terrenos es imbatible, es casi imbatible, porque en esas rampas que no son muy duras tienen muchísima potencia. Y un Pogačar que se ha demostrado a sí mismo, yo creo que le ha servido para ver que puede ganar Sanremo, porque si un año no va Mathieu o Mathieu está un punto menos, puede ganar, pero que para ganar tiene que atacar en Cipressa. Lo que lo decíamos los otros años, decíamos, el pollo no es duro, y efectivamente, o sea, es que tienes que atacar en Cipressa. 100%. No te queda otra. Pero bueno, lo que comentabas, ¿no, Borja? Una gran carrera la que hemos vivido y que va a estar, yo creo que eso, en el top 3 mínimo de carreras del año. Una locura. Es que los ataques de Pogačar en Cipressa es que es un ataque loco. O sea, es que tú ves el ritmo al que va y dices, es que es una locura. Porque mira que en bici, muchas veces en la tele es difícil apreciar la velocidad, porque te cuesta, porque al final como tampoco ves la pendiente, o sea, muchas veces... No es fácil ver lo rápido que van, pero es que te daba esa sensación. O sea, sí te daba la sensación de decir, es que este tío va en moto. Va en moto. Sí. O sea, 58 creo que ponían en la subida. Subidas del... Vale, que sí, que el 4%, pero ponte tú a subir una subida del 4% te cuesta. Y este tío, como si fuera llano. Sí. Aplastando la carretera. Increíble, increíble. Y luego, bueno, sprint de grupo, en el que, pues, Matthews otra vez suma otro puesto de honor. Caden Groups, que oye, mira, del Alpecin bastante bien. Magnus Cort y quizás Mads Pedersen, ¿no? Un poco, quizás... A ver, es que como nosotros estuvieron tan galácticos, hablar de decepción aquí... Es difícil. Pero bueno. El que sí que quedó muy atrás, que también era uno de los favoritos, era Jasper Philipsen, que bueno, fue por... Luego comentaremos, ¿no? Pero en Nokere-Koers tuvo una caída y evidentemente pues no llegas al top en tu repetición. Y el primer español, Borja, Alex Aramburu, que entró en ese 15º puesto. Sí, bueno, en el grupito. Hombre, está claro que los españoles, que tampoco eran favoritos, una vez se produce, tal y como se produce la carrera, tampoco, pues hombre, podía haber sprintado un poco más y haber quedado el 13, pues igual sí, pero bueno, que te da igual un poco, ¿no? Los en Movistar también entraron en el top 25, sumando puntos UCI. A ver, que son típicos puntitos que, bueno, pues... Siempre bien. Recolectas. Eso es. Y recordando, Borja, la porra que hicimos, sumamos esos puntitos y, oye, la verdad que has estado muy pitonizo. Acierta la victoria de Mathieu Van Der Poel y esa tercera posición de Pogačar. Ojo, ¿eh? Así Dos de 3, ¿eh? Te llevas 3 puntos por Van Der Poel y un punto por Pogačar. 4 puntos. Yo no acerté. Bueno, Pogačar, pues un tercer puesto. Acerté Pogačar, tercero. Tercero dijimos los dos Pogačar. Ah, bueno, pues oye, ese puntito que me llevo. Porque yo puse a Jonathan Milan, que era... Sí, Jonathan Milan, que está todavía en Cipressa. Está todavía subiendo Cipressa, Jonathan Milan. Y luego, como carreras secundarias, ¿no?, que tuvimos esta semana, pues empezamos con esta Nokere-Koers, que es la que comentábamos, Borja, donde Jasper Philipsen sufrió esa caída que hizo que, bueno, no estuviera al nivel en la Milán-San Remo. Sí, fue una caída a pocos kilómetros de meta, vamos, cuando estaban ya preparando la volata final. Una carrera que ahora mismo termina como una rampa bastante larga, que no es muy dura, pero que vas viendo que el sprint pica para arriba y que hace un sprint muy, muy agónico en el que, bueno, después de toda esa confusión también de la caída que hombre, desordenó un poco el sprint, pues se impuso Nick Sekov. Segundo, Matteo Moschetti. Tercero, Luke Lamperti, que ahora le veremos también que, bueno, también tuvo buenas posiciones en el resto de clásicas.
Y Milan Fretan, Milan Mente, Pieta Legaert. Bueno, ahí vemos, por ejemplo, dos Cofidis. Un clásico. Sí, que ya empiezan a... Se han dado cuenta que, ojito la Astana, hay que sumar puntos. Hay que sumar puntos como sea. Alexis Renard queda el 12, o sea, ya vemos que estrategia Astana, lo que hay que hacer. Ganar no es secundario, hay que quedar entre los 10 primeros. Pero hombre, es lo que decíamos, ¿no? Si no ganas 200 puntos, si ganas, pero ellos han sumado 100 y 70 de Alegaert y 25, pues también han sumado como si hubieran ganado. O sea, que al final te da lo mismo. En una carrera que ya digo, bastante entretenida. Sí que hubo buenos momentos con la escapada y tal. Y que sobre todo nos dejó la mala noticia esa de ver a Phillips en el suelo, que para mí ya en ese momento dije, ya es difícil que gane porque no descansas bien para la carrera. A 3 días creo que era o algo así. Sí, nada, es que tenías que irte de ahí a encima. Esto está lejos, o sea, relativamente lejos de Milán, tienes que volar, vas cansado, nada, ya no, le descartó mucho, ¿no? Después venía ese gran premio de Denain con victoria de Matthew Brennan, Borja, primera victoria como profesional de este corredor del Visma, que bueno, se resolvió, no, estuvo marcado sobre todo por abanicos, en el que al final se quedaron 8 corredores, se disputaron ese sprint y ganó el inglés. Totalmente, Duarte. Ganó un sprint bastante potente contra Gianni Vermes. Del Alpecin vemos el Alpecin, que es verdad que en el resto de carreras pues no destaca, pero en las clásicas sabemos que están ahí, si no es Matías Jasper o es Gianni Vermes, el corredor que sea. Destacar quizás de todas estas carreras a Arnaud Delis, que de hecho creo que fue en Noqueres, se quedó como un segundo grupo. Aquí comanda, pero el grupo de atrás, o sea, está bastante en baja forma Arnaud Delis, que otros años... Sí que es cierto que decíamos que en el World Tour no acababa de ganar, pero sí que en este tipo de carreras... Siempre ganaba, pero top 3 por lo menos siempre que quedaba. Y este año está bastante a la baja, con lo cual, pues bueno, malas noticias para él, porque yo creo que tampoco acabó de estar en un equipo potente todavía. O sea, todavía no tiene ese contrato de pasta de verdad. Con lo cual, bueno, bastante decepcionante la temporada de Arnaud Delis. Y nada, Matthew Brennan, que ya nos demostró, creo que fue en Australia, en el Tour Down Under, que andaba bien y que veremos ahora que también en Cataluña lo ha seguido demostrando, ¿no? Un corredor muy bueno para el Visma. Y por último, Borja, la Bredem Coxide con triunfo de Edward Teuns por parte del líder Trek, después de un sprint, Borja, desde bastante lejos, donde se impuso sobre Luke Lampaert y Nils Eckhoff, que vuelve ahí a aparecer, quedando en esa tercera posición. Sí, vimos a Luke Lampaert y también quedaba, creo que cuarto en Noquere. O sea, bueno, al final los corredores con las mismas carreras, pues más o menos, pues si estás bien en una, estás bien en la otra, ¿no? Una carrera que quizás fue una carrera más tranquila, digamos, y en la que Edward Teuns estuvo chulo porque, bueno, al llegar abrazó al hijo, porque resulta que desde que nació su hijo no ganaba, entonces el hijo le preguntaba como, jo, papá, pero tú nunca ganas, típica historia de estas de, sí, dijo, no, pero... Y entonces, bueno, fue ahí como la imagen, eso es, estaba el hijo por allí, se abrazaron y tal. Y nada, los de siempre, pues Ethan Vernon, pues Florian Vermes, pues tienes ahí a Milan Fretan, etcétera. O sea, los corredores que hemos visto, pues donde veíamos antes a Delis, lo que decíamos, pues estamos viendo a estos corredores en esta carrera. Y luego pasamos a la clásica de La Pan, Borja, en la que, bueno, muy accidentada la carrera. Sí, la verdad que los días que no hay que levantarse de la cama... En los últimos 4 kilómetros a lo mejor hubo 5 caídas seguidas. Una de ellas, bueno, en la que se afectó sobre todo un Arnaud Delis, bastante comentado. Pero Fretan también se cortaron los... Claro, es que encima ya no eran los pobres afectados, sino es que, claro, es que cada caída cortaba a mitad del pelotón. O sea, el pelotón eran 200 tíos y era 50 menos. 50 menos. Eso hizo que en la última sí que ya hubo una última bastante dura, yo creo que fue la peor, en una especie de isleta, en donde ya se quedaron todos descolocados. Aprovechó eso un poco, ¿no? Molano lanzó un ataque como a 500 de meta y consiguió llegar él solo y llevarse esa victoria. Sí, llegó justo por delante de Jonathan Milan, que quizás de los que quedaban era el favorito, pero le sorprendió el ataque de Molano. También te digo que, claro, iban un corredor de cada equipo, o sea que hay tren, mucho más difícil. Tercero, Mads Mikkels, Phil Bauhaus, que quizás el Bahrein y Astana eran los más organizados, pero yo creo que otra vez Astana, con sus estrategias de quedar varios, tampoco querían tirar del todo. Y bueno, la verdad que una carrera terrible, o sea, terrible, para no levantarse de la cama. Y tampoco eran momentos, el de la isleta un poco más, pero tampoco eran momentos especialmente peligrosos. O sea, era como que había mala suerte, o sea, como... Sí, debió de ser varios afiladores que hubo, porque se ve así que hay una bici que de pronto se mete un bandazo y cae. Pero bueno, cosas que hay, ¿no? Sí. Es lo que dices tú, ¿no? Cuando vienen malas. El día malo es el día malo, porque desde luego, es que ya te digo, o sea, en cada caída si quitaban 50 pelotón, macho. Otros 50. Así que bueno,
Esperemos que los accidentados pues tengan lo menos posible, que no haya grandes bajas y que puedan volver a seguir compitiendo. Todavía un Cofidis en la penúltima caída doliéndose bastante. Sí. Bueno, esperemos que todo vaya bien y que puedan recuperarse para las siguientes carreras. Y pasamos ahora a los premios, Borja. Comenzamos con ese premio de la pájara, al peor, ¿no? El más damnificado, que Sí. no puede ser otro que el que acabamos de comentar, Arnaud Delis, ¿no? Sí, para nosotros es verdad que hoy, por ejemplo, en la PAN fue una caída, Sí, que no es culpa de él no ahí. es culpa de él, Pero las en- sensaciones no están siendo En muy el resto de buenas. carreras se queda antes, no acaba de ganar. O sea, las carreras que ganaba antes, este año es que no las gana. Si otros años hablábamos y decíamos, jo, es que en las pequeñas gana, pero en el World Tour no, pero es que ahora no gana ni en el World Tour, ni en el Mini Tour, ni en el punto 2. O sea, Sí, es que sí, no sí. gana. Entonces, bueno, creemos que sí, que puede ser un poco la pájara de la semana. Esperemos, todavía queda temporada de clásicas, todavía tiene tiempo de arreglarlo y tiene temporada. Oye, que igual si ganan el Tour victorias, Oye, el bienvenido año sea. será bueno. Pero de momento está un punto por debajo de su nivel. Pasamos al Bala, que bueno, de esta parte no la hemos comentado porque la vamos a comentar en próximas carreras, pero ya se han disputado, creo, 3 carreras, que no es otro, Borja, que el que venimos comentando ya varias semanas. Don Juan Ayuso Don sigue Juan en Ayuso. estado de gracia y parece que se puede llevar esta vuelta a Cataluña. Sí, ahí está, bueno, peleando con Roglic, al que ya comentaremos luego que le levanta la victoria en el último centímetro de la tercera etapa de la Volta y, bueno, demostrando otra vez que sigue delante, que sigue fuerte, como ha estado en Tirreno y como ha estado en el resto de cargas. Se lleva el tridente y ahora pues intentará llevarse la Volta. Y por último, el caníbal, que no se lo puede llevar otro, Borja, que Don Mathieu Van Der Poel, capaz, ¿no?, de destronar al extraterrestre. Vacunó al extraterrestre, como diría Eso es. en Argentina, vacunó a Pogačar. Lo dejó lisiado, Borja. Un sprint que es que la verdad no tuvo rival, ¿eh? No. La carrera de Van Der Poel es perfecta. Siguió los ataques de Pogačar, los aguantó perfectamente y donde él tenía que hacer su movimiento, lo hizo y vamos. Y además hice el ataque ese del pollo que me gustó. A mí no me torees. Yo también estoy aquí. A ver, ojo, que yo he también llegado tengo y te piernas. ataco, ¿sabes? O sea, igual ahí tenía el corazón al rojo, Sí, o sea, sí, eso en el pero hay que hacerlo. el potenciómetro me estaba marcando que descansa, pero él dijo, No. ataquito. En cuanto al ranking, Borja, pues bueno, sigue todo más o menos igual, ¿no? Guay primero, Astana suma y sigue. Siguen ahí. Jiménez, segunda posición. Ineos, que se coloca, ojito, y Sí. tercer puesto. Y hemos ya un Bisma, quinta posición, ¿no? Sí, Ah, bajó el Movistar. Misma sexta posición, que bueno, ya está mejorando. El Movistar, que iba tercero, va Está poco a bajando. poco cayendo, pero bueno, se mantiene ahí. O sea, a ver, es que tampoco el segunda posición aquella era un poco ficticia. Y también te digo que ahora, en la temporada de clásicas, el Movistar tiene menos presencia que luego en otros momentos del año. O sea, que tiene sentido que esto ocurra. Y en toda la parte de lo que es la clasificación del trienio, pues tenemos ahí que el Bahrein adelanta a Lotto y tenemos ahí a... Ojito, 1X adelanta la Astana, ojo, Ojo. Se mete el 1X en esa lucha por esa posición 18 que mantiene de momento el Cofidis, ¿no? Y ya no son 3.000 puntos, Duarte, ya son 2.000. Sí. Ya son 2.100. El tiburón se acerca. Venía la chitón el 1X Sí, y ahí está, ¿eh? yo creo... O sea, es difícil. Yo creo que no... Yo creo que al final se va a quedar Cofidis, ¿eh? Es mi punto. Pero... Lo va a tener difícil. Cuidado, o sea, ya pueden empezar a hacer... Hay que hacer resultados. Porque si no, te vas a meter en problemas. Y pasamos a las próximas carreras, que bueno, lo que comentábamos, la Volta a Cataluña, Borja, que ya hemos vivido esas 4 primeras etapas, en el momento en el que estamos grabando el vídeo se han vivido 3, y comenzamos con esta primera etapa, Borja, donde, pues lo decías antes, ¿no? Matthew Brennan, que vuelve a sonreír y se lleva esa victoria en esa primera etapa al sprint. Ahí estamos, Duarte, en una etapa buenísima en la cual lluvia, que eso siempre marca la etapa, ¿no? Tibor del Grosso no atacó, o sea, realmente estaba comandando el pelotón, lo que pasa es que iba bajando mejor que nadie y se fue, porque realmente estaba trabajando para Kevin Groves, pero se fue y de repente salta Brennan por detrás como en la recta de meta y le estaba con Kevin Groves pegado a su rueda que le está haciendo la llegada, o sea, es que le está haciendo tonto porque va a coger al otro pero le van a rematar por detrás, pues no, cogió a Del Grosso y Groves no le pasó, o sea que muy buen sprint de Matthew. Etapa 2, Borja, que también se resolvería al sprint, donde esta vez se lo llevaría otro inglés, Ethan Vernon, por encima de Matthew Brennan y Caden Groves, Borja. Pareces el de Centauros del Desierto. Ethan Ethan Vernon. Ethan Vernon.
Kaden Groups, Borja, que parecía que iba a ser, ¿no? El hombre sprint, ¿no? De esta Volta a Cataluña y de momento, pues en blanco. Y le queda una etapa. O sea, le queda una etapa al sprint porque el resto no son al sprint, con lo cual, pues bueno, vamos a ver cómo lo negocia. La llegada iba un poco curva hacia la izquierda, hacia la derecha de los corredores, y es verdad que Ethan Vernon se aprovechó de menos metros porque Brennan quizás venía incluso con más velocidad por el exterior, pero claro, al hacer más metros, Ethan pues consiguió llevar la victoria. Un Ethan Vernon que es verdad que estaba, desde que se fue de Quick Step, yo creo que estaba bastante desaparecido en Israel, o sea, lo hemos visto en alguna clasificación ahora, pero Sí. sin ganar. Y oye, se lleva una victoria a World Tour que hay que ganarlas, ¿eh? Y llegamos, Borja, a la etapa 3, el molinazo, con victoria de Juan Ayuso, ¿no? Una etapa, Borja... Etapa dura de 200 y pico kilómetros, mucho desnivel. Es verdad que luego la Molina, como siempre, es un puerto de poco desnivel, que ahí vemos que es que llegan al sprint 50, porque realmente, sí, subes una montaña, verás que las pendientes son las que son. Entonces es al final una medio sprint, ataque, pancartazo. Pero ojo, ¿quién queda tercero, Duarte? Sí, poco lo hemos comentado, pero ojito, esa tercera posición de Don Mikel Landa Meana, ganándole a Lenny Martínez, Van Edvel, Enric Mas, Egan Bernal. De hecho, en el vídeo se ve que sale al ataque, o sea, sale Ayuso, le sigue Roglic, que tiene sentido, ¿no? Los dos más rápidos, más favoritos. Luego, como que hay no para un segundo, como de que la gente se mira. Y Mikel dice, ahí voy y yo. ataca a Mikel, ¿eh? Ahí voy ataca yo. a Mikel a 2 por hora, como siempre. Sí, o sea, sus ataques para atrás. explosivo siempre. no es. Pero oye, ha quedado tercero. Pero oye, aguantó el sprint, ¿eh? Tercero, Es. O sea que está en forma Mikel. Pero lo que no hemos comentado, Borja, es sprint final entre Ayuso y Roglic, que le gana por nada, ¿eh? Empatados prácticamente, vamos, le gana por medio tubular. En un sprint en el que Roglic, sobre todo al principio, es muy noble. Porque hay un momento en el que Roglic va pegado a la valla de derecha y se abre y Juan tiene sitio para seguir sprintando. Sí, que si se hubieran si cerrado... él ahí se encierra pero un poco. O sea, es que él se abre incluso. O sea, si hubiera mantenido línea... Ahí Juan Ayuso tendría que haber frenado un poco eso es, y volver a lanzar ataque. Ya era imposible. queda segundo. O sea que Roglic ahí jugó un poco mal sus cartas, porque ya digo, tampoco hubiera sido antideportivo, sino simplemente seguir tu línea. O sea, tampoco no estamos hablando de cerrarle como un sprint, un Cavendish, no. Simplemente seguir tu línea, pero Roglic se abre un poco y entonces eso permite que Ayuso siga sprintando, no pare, y luego en la volata final, pues le meta la rueda, ¿no? Juan, que, bueno, demuestra ser muy explosivo porque estos finales solían ser patrimonio de Primoz. Y luego, bueno, oye, gente como Lenny Martínez, que es un tío rapidillo, pero por ejemplo, que Enrique de sexto, buena señal también de que tiene reprise. Sí, dando mejores sensaciones. Y bueno, de momento, como veremos ahora en la general, bastante pegados todos porque no ha habido tampoco grandes diferencias. De momento, Juan Ayuso que va primero, segundo Primo Roglic a 6 segundos y, ojito, Don Mikel Landa a 11 segundos y la Enriqueta a 14. En cuanto a puntos, Matthew Brennan, que lleva esos 16 puntos, la montaña para Bruno Armirail, los jóvenes para Juan Ayuso y equipos que va ganando el Visma por delante del UAE. Otro día más que UAE gana dos el mismo día, porque gana con Molano en La Pan y con Juan en Cataluña. Etapa 4, que bueno, en el momento en el que se suba el vídeo seguramente ya se ha disputado, pero bueno, etapa también importante de cara a la general, ¿no? Sí, vuelve a ser otra etapa de montaña con unos casi 190 kilómetros, con bastante desnivel acumulado. Es verdad que no hay grandes puertos, ¿no? Pero sí que tienes pues subidas como el Turó del Puig, 5 kilómetros al 5, suben al Monasterio de Montserrat, que oye, son 9 kilómetros al 6% y con kilómetros en el medio al 7, 6. O sea, es duro. Es más duro que la Molina. Eso es. Aquí, Borja, pues bueno, yo creo que más o menos la táctica que se va a desarrollar va a ser parecida, ¿no? A la de hoy. Van a ser seguramente pancartazo o puede que se espere un ataque más lejano. Hombre, yo creo que aquí sí que podemos... No va a ser como hoy, en el sentido que no va a llegar un pelotoncillo como llegó hoy, porque la Molina es que es muy flojo. Sí, pero aquí van a llegar, no sé si de uno en uno todavía. Yo creo que Ayuso lo puede intentar desde lejos, ¿eh? Sí, yo creo que puede intentarlo, por lo menos para intentar sacar algún segundillo más a un Roglic, que igual mañana te gana. O sea, es que están ahí a distancia de bonificación, con lo cual necesitas ganar un poco más de terreno, porque si no, igual te supera el otro. Etapa número 5, Borja, de transición entre Terres del Ebre para el sprint, ¿no? Ese último sprint que van a tener la posibilidad de llevarse, pues gente como Kaden Groups, ¿no? Sí, que repita Matthew Brennan, Ethan Vernon, Vandenberg del EF. A ver, yo creo que Kaden Groups tiene que ganar este sprint. Sí, o sea, si no... Es el más claro y, hombre, si se va de vacío en una volta en la que tampoco están los top sprinters,
mala señal. Ojito, pinta pájara, ¿eh? Pinta pájara para la semana que viene. Si no gana, sí. Si no gana, sí, porque es que realmente, ya digo, no hay ningún sprinter top 10 mundial. Sí, sí. O sea, es que tendría que haber ganado 3 etapas. Tenemos etapa 6, Duarte, etapa de media montaña. Sí que suben por el medio un puerto bastante duro, el Col del Pradell, que son 15 kilómetros al 7%, bastante constante. Es verdad que luego, pues bueno, es una etapa en la que, digamos que la dureza está más en el medio, pero también sí, es cierto que el final es en alto, son 6 kilómetros al 7%. Y sobre todo importante también para mí, la bonificación final, antes del final, porque subes a Santiago de Queralt, pero antes también hay una bonificación, que como estamos viendo, los márgenes son pequeños, o sea que... Sí, que puede ser bastante importante el llevarse esos segundillos que pueden hacer que te lleves esa vuelta, ¿no? Tal cual, o sea que bueno, hay que estar pendientes también de la bonificación. Es una subida corta pero dura, 6 kilómetros al 7%. Como vemos, es una vuelta muy preparada, muy del estilo de Juan, de Roglic, mucho menos para un Mikel, para un Enric, que no que necesitan más terreno para en este sacar tipo de diferencias. subidas les cuesta más, pero bueno, oye, están bastante bien y también pueden intentar dar la sorpresa, pero para eso tienen que atacar de lejos, claro. No pueden esperar a los últimos 2 kilómetros porque ahí Juan o Roglic son muy superiores. Y última etapa, Borja, mítico circuito por Barcelona, pasando por ese Alto de Montjuic, donde, bueno, oye, si las cosas siguen apretadas, podría ser una etapa bastante interesante y que resuelva, ¿no?, ese desenlace entre Roglic y Ayuso. Eso es, o sea, no... Yo creo que hay terreno antes para resolverse, pero no podemos descartar que acabe resolviéndose aquí en una bonificación, en un te saco 5 segundos o tal. Hay que decir además que en contra de que se resuelva aquí está el hecho de que la etapa se ha recortado, de estos 138 kilómetros, creo que se va a quedar en 90, porque juega el Barça, o sea, en una cagada total. Al Barça lo han puesto a las 4 en el Olímpico de Montjuic, entonces, claro, la etapa tiene que acabar como a las 2, porque, claro, la policía, no puedes tener los accesos cortados, tiene policía, temas de tal. Lo que no sé es cómo no se dieron cuenta de eso, ¿no? Falta un poco de organización. Creo que cambió el horario del Barça, porque como el Barça ahora juega el jueves en Osasuna, le cambiaron el horario. Le cambiaron y era sábado y es domingo. O sea, ha habido, a ver, todo mal, la verdad. Culpa de Tebas. El fútbol es de los fans, Duarte, ¿vale? El fútbol es de los fans. Así que por ese tema, el caso es que han tenido que recortar la etapa. Y, hombre, ya una etapa de, creo que no son ni 100 kilómetros, pues, hombre, es difícil que eso... Pero bueno, si están las cosas en 3 segundos, puede pasar. Ahí está. Y pasamos a las otras dos carreras importantes de la semana, Borja, que no son otras que la E3 y la Gante Wevelgem, que siempre me cuesta decir esa carrera. Termina. Repítelo. No, es imposible decirlo. Ya no. 3 veces seguidas, Gante Wevelgem. Son las dos grandes carreras, las que ya, digamos, que nos hacen avanzar y saber que luego viene el infierno, viene ya el Tour de Flandes, viene el infierno del norte, viene París-Roubaix. Este es el fin de semana anterior a todo esto. Y bueno, una E3 que en principio iba a contar con Pogačar, que de hecho la primera señal de que iba a ir a Roubaix es que anunció que no iba a ir a E3. O sea, fue como el primer aviso de ojo que va a ir. Y bueno, al final la E3 no deja de ser una preparatoria, ¿no? Sí, es un Tour de Flandes en miniatura, que en vez de ser 250 kilómetros son 210, pero que suben el viejo Quaremont, el Noquever, el Taillenberg, el Paterberg. O sea, es un poco... muy parecido a lo que luego se van a encontrar en Tour de Flandes. Recordamos ese gran carrerón de hace 2 años que con ese final, ¿no? Van Aert, Van der Poel y Pogačar, con victoria final de Van Aert, yo creo que una de sus mejores carreras, ¿eh? Sí, para mí sí. En ese momento, de hecho, decíamos, oye, súper favorito para Flandes. Es verdad que luego Flandes, Pogačar le destruyó con Van der Poel. Sí que creo que es mejor para Van Aert esta carrera porque luego tiene bastante llano de la última... El Tigenberg no es tan duro y desde viejo Quaremont hasta meta hay como 30 kilómetros que ahí un tío como Van Aert puede recuperar, aunque un poco como gana, ¿no? Decir, oye, no corono Quaremont contigo, pero me quedo a 10 segundos y en el descenso y llano te cojo, ¿no? Flandes es mucho más duro porque con viejo Quaremont después suben Bosberg y esas dos suelen machacar mucho al corredor. Es más dura, tiene menos posibilidades de ganar, ¿no? Pero bueno, en esta carrera es uno de los favoritos. Es verdad que el año no ha empezado bien para él,
Pero bueno, oye, vamos a ver ahí la Starlist y vamos a ver que quizás es uno de los máximos favoritos para la carrera. Y en cuanto a los corredores, pues bueno, lo que comentaba, pues no, Borja, tenemos ahí un Mathieu van der Poel, sobre todo, que para mí es el máximo favorito, viendo el resto de rivales, donde tenemos a un Girmay, Jorgensen, Deli, Pedersen, Van Aert, ¿no? A ver cómo está ahora mismo Van Aert. Filippo Ganna, que también viene muy bien, ¿no? Es un corredor que vamos a ver qué tal se mueven las piedras, pero bueno, históricamente yo creo que es un corredor que se puede adaptar muy bien a este tipo de carreras. Y bueno, Mathieu ganó el año pasado, Mathieu es el gran favorito, pero ya digo, yo creo que en esta carrera es más probable que Van Aert, que tiene más posibilidades, pero está claro que el favorito es Van der Poel. Es correcto. O sea, lo que pasa es que no es tan favorito como quizás en Flandes, que sí que está un paso por delante. Ahí tenemos Duarte Lagante, que es el Lagante Bebelgem, ¿no? Que es el domingo. Mucha gente la considera el sexto monumento por el tema de tener 250 kilómetros. Es una carrera que depende mucho del año, tiene de escenarios cambiantes. Hay años en los cuales la dureza que hay no es suficiente para romper el pelotón y acaba todo en un gran sprint, con lo cual tienes sprinters ganando Lagante. Y hay otros años en los que la dureza sí que se da y entonces llega alguien en solitario o hay más movimientos tácticos. Recordemos que el año pasado aquí el Trek hizo una carrera modelo. Van der Poel era el máximo favorito, pero el Trek tenía 2-3 corredores muy potentes y fueron atacando hasta que le frieron y acabó ganando más Pedersen al sprint porque Van der Poel estaba frito de salir de ataque. Había sido una muy buena estrategia. Y entre los corredores que vamos a ver en esta carrera, pues bueno, se encuentran Jasper Philipsen, que veremos a ver cómo viene después de esa caída, Girmay, Jonathan Milan, Deli, Pedersen, Merlier, Filippo Ganna, Olaf Koij, Tim Wellens o Søren Werenskiold. Sí, viendo el tipo de corredores que vienen, lo lógico es pensar que va a haber guerra, va a haber bastante batalla, pero deberíamos llegar en un sprint porque la mayoría de corredores preferirán un sprint. Pero bueno, si llega de sprint, yo creo que a lo mejor máximo favorito puede ser un Jonathan Milan, ¿no? Sí, que es el que mejor viene. Podría ser Jasper Philipsen, pero depende de cómo esté. Eso también. es. Vamos a ver cómo está de recuperado de las heridas. Y luego el Lidl Trek, que si hace una carrera parecida, pues eso, ¿no? Tienen a Mads Pedersen o Jonathan Milan. Eso es. El tener dos bazas te puede ayudar mucho porque, oye, puedes lanzar ataques con un corredor, sabiendo que Milan puede estar resguardado para el sprint final, que sí que en un sprint parecería el máximo favorito. Entonces, el tener dos bazas suele ayudarte. Así que, bueno, también veremos el tiempo que importa mucho. Pero bueno, con estas dos carreras, más a través de Flandes, que es el miércoles siguiente, que ya comentaremos la semana próxima, sí que ya nos da un poco una idea de quiénes van a ser los protagonistas de Flandes y de Roubaix. Eso es. Así que nada más, Borja, la verdad que la semana que hemos vivido muy bonita, con esa clasiquísima, la semana que estamos viviendo con la Volta a Cataluña también bastante entretenido, y luego E3 y Gante Gebelgen. Muy bien, Duarte, lo has dicho. ¿Quieres repetirlo? No, ya está. ¿no? 2 veces en el vídeo y ya está, ¿no? Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden suscribirse, darle a me gusta. Borja, a ver si llegamos, vamos a poner un hito, llegar a 500 suscriptores, porque si llegamos a 500 suscriptores nos suben el estatus. Así pues que, venga, por favor. Suscribirnos, lo que todos, sea, da igual, por la calle, gente, suscríbase. Eso es. Así que nada más eso, también escriban ahí en comentarios, oye, ¿qué le parece? ¿Cómo está Mikel Landa en este momento, en esta Vuelta a Cataluña? Sí, seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en X, en Instagram, como en TikTok. Y nada más, Borja, ojalá, ¿no? Ojalá nos llevemos una victoria, una alegría, ¿no? Un podio de don Mikel Landa, porque desde aquí, Borja, como siempre lo decimos, el landismo sigue vivo.